Al pensar en la dieta de un campesino medieval, quizá imagines solo pan barato, cerveza rancia y gachas de guisantes. Gachas de guisantes calientes o frías en la olla de 9 días y casi siempre tendrías razón. Pero había ocasiones, como durante el trabajo de la cosecha, en las que incluso el siervo más humilde comía carne de res y queso. Pan de buena calidad y pescado, como este platillo de pescado con salsa de ajo de un libro de cocina del siglo XV. Según la época y el lugar en la Edad Media, un campesino podía tener diferentes niveles de riqueza y libertad. Pero sin importar eso, entre el 80 y el 95% de las personas seguían siendo clasificadas como lo que hoy llamaríamos campesinos, quienes debían cierta cantidad de trabajo a su señor. Normalmente, además de cultivar tu propia franja de tierra que rentabas del señor, tenías que pasar varios días a la semana cultivando las franjas de tierra de él. Además de esos días de trabajo, existía el Día de Gracia, que era un día extralaboral. Es algo así como cuando tu jefe te dice que todos tienen que venir el sábado para hacer inventario. Pero él va a traer pizza para que sea un poco más agradable, y había una versión medieval de la fiesta de pizza. Todos los que hayan venido a la cosecha de trigo recibirán una recompensa por su trabajo. Para la cena, sopa, trigo, pan, carne de res y queso. Para la merienda, pan, queso y alcohol ilimitado. Al día siguiente habrá sopa, trigo, pan, pescado, queso y alcohol ilimitado. En la cena, cada uno tendrá tanto pan como desee comer, y en la merienda, una hogaza para cada uno. Esa cita la encontré gracias a Jenny Draper, o Jay Draper, una persona maravillosa para seguir y tomar un tour con ella. Si vas a Londres ahora, en esta fiesta medieval de trabajo con pizza, te llenarían de queso, cerveza, pan, carne y pescado. Como hace mucho que no hacía una receta de pescado en el canal, decidí hacer una. Pero debía hallar una adecuada para un campesino. Eso significa que no podía usar muchas especias, a diferencia de la mayoría de las recetas de la época, que eran para los ricos. Pero sí encontré una receta sencilla de algo llamado barbel. Este pescado es ideal, porque el barbel, aunque luce bien y parece grande, no es muy apreciado. El mejor pescado para comer, y creo que es justo el tipo que el Señor daría a sus campesinos. Así que esta receta, que es de alrededor de 1450, es para barbo hervido. Toma un barbo y córtalo y límpialo por dentro y hazle un corte en la nuca de la cabeza. Y hiérvelo en agua y sal, cerveza y perejil, y cuando empiece a hervir, quítale la espuma y agrégalo. El barbo ahí mismo, y hiérvelo, y su salsa es de ajo o salsa verde, y luego sírvelo. Ahora, busqué el barbo en todos lados, pero no los encontré. Aquí en Estados Unidos son un pez que se alimenta en el fondo de los ríos y pertenece a la familia de las carpas. Pude encontrar algunos filetes de carpa, pero incluso esos fueron difíciles de conseguir. Así que si quieres usar bagre, creo que eso también va a ser bastante parecido. Para esta receta necesitas 700 gramos o libra y media de pescado, 2 cucharaditas de sal y 3/4 de taza de perejil, 1/4 o 1 litro de cerveza Ale. Probablemente no encontrarás el tipo de Ale que había en la Edad Media. Eso realmente es algo que necesitas hacer tú mismo, y yo lo haré para un video futuro, pero no hoy. Hoy, solo busca algo que tenga bajo contenido de lúpulo y con eso basta. También necesitas aproximadamente 3/4 o 3 litros de agua. Así que primero agrega la cerveza a una olla y luego agrega el agua y la sal y ponla en la estufa para hervir. Ahora no quieres que esto hierva de manera vigorosa, solo un hervor suave, de verdad. Luego agregas las hojas de perejil y finalmente el pescado. Y dependiendo de qué tan grueso sea el pescado, o si es un pescado entero, va a tardar entre 5 y 8 minutos en cocinarse. Ahora, idealmente, usarías un pescado que esté entero o al menos que tenga la piel. Yo no pude conseguir eso. Creo que eso al menos ayudaría a que se mantuviera un poco mejor, porque sacarlo una vez que está cocido es un poco difícil. Realmente solo quiere desmoronarse. Así que, francamente, creo que asar el pescado a la parrilla, al horno o prácticamente cualquier otra forma de cocinar este pescado sería preferible. Y así es como lo haríamos hoy en día. Pero durante la Edad Media realmente les gustaba hervir prácticamente todo, tanto la carne como el pescado y cualquier otra cosa. Así que así es como lo vamos a hacer. Y por mucho que disfruto la cocina medieval, tengo que decir que nunca me voy a acostumbrar a la carne hervida y al pescado hervido. Simplemente no soy muy fan.
Y ahora, una vez que hayas hervido tu pescado, asegúrate de guardar el líquido, porque vamos a necesitar un poco de eso para la salsa ahora. La receta original dice que funcionará tanto con una salsa de ajo como con una salsa verga o salsa verde, que es algo hecho con hierbas. Y yo hice eso hace algunos años, así que voy a irme por la de ajo. Y por suerte, encontré una receta del siglo XV que dice: toma nueces, dientes de ajo y pimienta, pan y sal, y echa todo en un mortero. Y muélelo bien y mézclalo con el mismo caldo en el que se coció el pescado y sírvelo. Muy simple y adecuado para la gente del campo porque solo usa pimienta, en vez de varias especias como la mayoría de las salsas de esa época. Para esta salsa necesitas 80 gramos o 3/4 de taza de nueces. 2 dientes de ajo machacados, media cucharadita de pimienta, una taza de pan rallado duro, media cucharadita de sal y una taza o 235 mililitros de líquido hirviendo. Puedes triturar todo en un mortero o poner los ingredientes menos el líquido en la licuadora y molerlos, luego agregarlo a la olla con el líquido. La receta no indica que deba cocinarse, y existen salsas sin cocinar de esa época. Pero muy a menudo, cuando incluyen pan rallado, necesita cocinarse simplemente porque el pan rallado va a funcionar como espesante. Además, el ajo crudo va a ser muy fuerte si no lo cocinamos. Así que lo voy a cocinar por unos 5 minutos a fuego muy bajo, y eso va a dejar que la salsa espese y mientras espesa. Les recuerdo que si quieren una copia firmada del libro Tasting History antes de las fiestas. Ya casi es la última oportunidad para pedirlas, así que pondré un enlace en la descripción para que las soliciten. Realizan envíos nacionales e internacionales. Y ahora veamos cómo alimentar a un campesino medieval, o mejor dicho, cómo los campesinos medievales alimentaban a todos los demás. Cuando hablas de la clase campesina en la Europa medieval, es fácil verlos como un grupo monolítico. Todos eran pobres y exactamente iguales, pero en realidad no lo eran. Eran un grupo muy diverso, algunos eran muy ricos, otros muy pobres, y había diferentes niveles de libertad. Había quienes, aunque pagaban renta a su señor y estaban obligados a trabajar su tierra, también eran libres de moverse, o iniciar pequeños negocios por su cuenta, como fabricar cerveza o tejer telas, que eventualmente podrían hacerlos muy ricos. Luego estaban aquellos que normalmente no eran libres de hacer esas cosas, los siervos o villanos. Este grupo solía ser una parte mayor de la población y estaba atado a la tierra del Señor, sin libertad para irse. Lo que todas estas personas, todos los campesinos, tenían en común era que normalmente trabajaban la tierra para alimentar no solo a ellos mismos, sino también a todos los que estaban por encima de ellos. Ya sea la iglesia, la nobleza o la realeza, como lo expresó el cronista del siglo XIV Jean Froissart, es costumbre en Inglaterra, como en varios otros países, que la nobleza tenga gran poder sobre los plebeyos, a quienes mantienen en servidumbre, es decir, sus arrendatarios deben, por costumbre, trabajar la tierra del señor para cosechar su grano, hacer su heno, cortar su leña y llevarla a casa. Entonces, en la práctica, cómo funcionaba era que un señor tenía una mansión, o muy a menudo muchas mansiones, que tenían desde un par de cientos hasta unos cuantos miles de acres de extensión y dividían gran parte de esa tierra en franjas y se las daban a una familia campesina para que las trabajara. No les regalaban la tierra, la familia campesina debía pagar renta para trabajarla. Y normalmente esa renta se pagaba con una parte de lo que se cultivaba en la tierra, o a veces en efectivo, o era una mezcla de ambos. Y además, también se pagaba con trabajo adicional en la tierra que el señor no había rentado. Así que encuentras documentos de este periodo que detallan exactamente lo que cada campesino le debe a su señor. Además, te diría cuánto trabajo tenía que hacer un campesino para su señor cada año. Y a veces no era mucho en absoluto, solo unos pocos días al año cuando llegaba la cosecha y cosas así. Pero otras veces era mucho trabajo, como Reinaldo en Seúl. Tiene una virgata de tierra y debe trabajar los primeros 4 días de cada semana durante todo el año. Si un día festivo cae en esos días, contará como día de trabajo. Luego, el documento continúa especificando que si no es la época del año en que los cultivos realmente necesitan atención, porque era bastante estacional. Había mucho otro trabajo que el campesino tenía que hacer, ya fuera construir cercas. Debía construir 32 pies de cerca y 24 de setos al año. También tenía que limpiar los establos, preparar la paja y hacer todas esas otras cosas.
Así que sí, trabajaba 4 días a la semana y tenía los días festivos libres, pero aún así trabajaba mucho durante todo el año. Por eso verás ese meme en internet que dice que un campesino medieval no trabajaba tantos días como tú. Eso no es nada cierto. Primero que nada, trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, haciendo trabajos agotadores, y eso solo era el trabajo que tenían que hacer para el Señor. También tenían que trabajar su propia tierra todo el resto del tiempo, así que realmente no tenían días libres. Y por eso, cuando los campesinos finalmente tuvieron la oportunidad de liberarse de este ciclo interminable de trabajo agotador por salarios de subsistencia, decidieron hacer algo al respecto. Mira, la primera mitad del siglo XIV fue bastante horrible para todos. Los siglos anteriores habían sido lo que se llamó el período cálido medieval, y eso fue porque Europa estaba inusualmente cálida. Incluso cultivaban uvas en el centro de Inglaterra, y eso hacía que las cosechas en general fueran muy buenas, lo que llevó al crecimiento de la población. Por ejemplo, en Inglaterra, donde los registros se conservan bien, la población se duplicó, según muchos relatos, si no es que más, entre los años 1100 y 1300, pasando de aproximadamente 2 millones a 5 millones o algo así. Y fue porque tenían tanta comida. Pero alrededor del año 1300, el continente comenzó a entrar en lo que se conoce como la pequeña edad de hielo, lo que llevó no solo a un cambio en los patrones de cultivo, es decir, ya no había uvas en Inglaterra, pero también hubo muchas más cosechas fallidas en general. Entre 1315 y 1317, intensas lluvias y enfermedades en el ganado causaron la gran hambruna, devastando Europa y reduciendo la producción de alimentos en un 80%. En muchos lugares, los precios de los alimentos aumentaron entre un 100% y un 300% en solo un par de años. Y nadie se salvó. En Bristol, los anales de Bristol de 1315 dicen una gran hambruna de escasez con tal mortalidad que los vivos apenas podían enterrar a los muertos. La carne de caballo y la carne de perro se consideraban buena comida, y algunos comieron a sus propios hijos. Se estima que el número de muertes durante la gran hambruna fue entre el 10 y el 20% de la población en algunos lugares. Lo cual, aunque trágico, fue solo un preludio de lo que estaba por venir. En 1346, la peste negra llegó a Europa y en menos de 10 años murió entre el 30 y 50% de la población. Algunas aldeas vieron una tasa de mortalidad del 100%, así que, para la segunda mitad del siglo, ya no había suficientes campesinos vivos para trabajar los campos de la nobleza. La baja poblacional no fue la única causa de lo ocurrido en la segunda mitad del siglo, pero sí una importante. Porque con menos personas las que quedaban podían exigir más por su trabajo si es que podían irse y hacerlo. Pero la mayoría de las personas, una buena parte de la población, especialmente en Inglaterra, eran siervos. Y así que, incluso si el señorío de al lado decía, «Oye, te doy 2 chelines y un cerdo si vienes a trabajar mis campos durante la semana», y tu señor decía, «No, todavía te voy a pagar lo mismo que le pagaba a tu abuelo». Hace 50 años tenías que ir a trabajar para ese tipo. No se te permitía tomar ese nuevo trabajo al nuevo precio. Ahora sé que esto va a parecer exagerado, pero solo imagina vivir en los años después de una gran plaga. Cuando los precios se han disparado por la falta de suministro y la falta de mano de obra. Pero sigues viviendo con salarios que prácticamente se han mantenido estancados durante décadas. Así que ya no puedes pagar la renta ni la comida. Solo imagina eso bien. Esta frustración naturalmente llevó a una serie de revueltas, principalmente entre el campesinado, en toda Europa durante la segunda mitad del siglo XIV y la más documentada tuvo lugar en Inglaterra. Allí las cosas se habían agravado por los altos impuestos para pagar la Guerra de los 100 años. Y había una falta de confianza en los tribunales y en los funcionarios del rey Ricardo II, y finalmente se implementó un impuesto de capitación, y este impuesto de capitación era de 4 peniques por persona. Ya fueras extremadamente pobre, eran 4 peniques, o increíblemente rico, seguían siendo 4 peniques. Y así,
Ese fue en realidad el detonante final que en mayo de 1381 provocó un levantamiento entre diferentes clases de personas de Kent, liderado por Wat Tyler. El 13 de junio el ejército rebelde cruzó el puente de Londres, entró a la ciudad, liberó prisioneros y quemó casas, como Juan de Gaunt, de los más ricos de Inglaterra. Y quizás lo más importante, estaban ahí para destruir documentos, todo tipo de documentos judiciales. Pero muchos eran el tipo de documentos de los que he estado leyendo hoy, los que decían exactamente cuánto le debe una persona a su señor y quién es servil a quién. Se esforzaron por quemar todos los registros antiguos y mataron a cualquiera que pudiera saber o memorizar el contenido de documentos viejos o nuevos. Ya era lo suficientemente peligroso ser conocido como escribano, pero era especialmente peligroso si encontraban un tintero junto a uno. Hombres así, rara vez, o nunca, escapaban de las manos de los rebeldes. El 15 de junio, Wat Tyler y los rebeldes se reunieron en Smithfield, cerca de Londres, para presentar sus demandas al rey Ricardo II, quien prometió perdonar a todos los implicados. Entre otras cosas, sus demandas incluían el fin de la servidumbre, lo que significaba que un campesino podía dejar la tierra por una mejor oferta. El derecho a trabajar en otros oficios, eso es, el derecho a tener un trabajo extra y el derecho a rentar tierras a un precio justo porque la renta ya estaba demasiado alta. Al principio, el rey parecía estar de acuerdo con esto, pero luego uno de sus hombres insultó a Wat Tyler y Wat Tyler lo atacó. Supuestamente lo atacó y eso llevó a que Wat Tyler fuera herido con una espada y finalmente decapitado. En ese momento, el rey cambió de opinión y dijo, ¿saben qué? No voy a perdonar a todos. Todos los que estuvieron involucrados serán perseguidos y ejecutados. Lo más importante es que no cedió ante ninguna de sus demandas. Más bien, se le cita diciendo, villanos son y villanos seguirán siendo villanos, siendo sinónimo de siervo. Pero aunque no terminó con la práctica de la servidumbre en Inglaterra, que ya había empezado a desaparecer, sí comenzó a acelerar el proceso. Porque muchos siervos estaban dispuestos a arriesgarse al posible castigo con tal de encontrar un trabajo mucho mejor que pagara salarios mucho más altos. De hecho, la servidumbre oficialmente no desapareció en Inglaterra hasta 1574, 200 años después, cuando la reina Isabel terminó oficialmente con la práctica en Inglaterra, y el sistema en el que los campesinos pagaban su renta con comida y trabajo eventualmente evolucionó en el sistema que tenemos ahora, donde pagamos con dinero. Obviamente, la vida ahora es muy diferente a la vida en la Edad Media, mucho mejor. Pero es interesante ver algunos de los paralelismos en la forma en que la gente se comportaba, cómo trabajaba y las diferentes prácticas. Como ahora, cuando tu jefe quiere que vengas a hacer trabajo extra. Te sobornan con comida, que podría ser pizza o tal vez pastelitos. En la Edad Media te sobornaban con queso, pan, carne, cerveza y algo así. Este plato de pescado, y aquí tenemos un pescado del siglo XV con salsa de ajo y nuez, perfecto para un campesino medieval. Así que primero voy a empezar con un pedazo del pescado, lo voy a sacar. Esto tiene espinas, me estoy dando cuenta de que tiene muchas espinas, solo voy a probar el pescado solo. Está bien, me equivoqué. El pescado hervido en realidad está bien. Creo que es como pescado escalfado. Nunca he probado la carpa. En realidad es bastante bueno. Me pregunto si es de criadero en vez de haber estado comiendo lodo. No lo sé. En realidad está bastante bueno de todos modos. Déjame probar la salsa, así que voy a mojar un poco en la salsa. Ahora, la salsa está granulosa, déjame probarla. Aquí puedes ver, especialmente cuando se enfría, empieza a espesarse bastante. Es solo por el pan molido, es bastante granulosa, puedes colarla. Muy a menudo lo hacían. Si tienes trozos grandes puedes colarlos, pero no quieres colarlo demasiado para que no quede demasiado líquida, porque entonces vas a perder las nueces y todo lo demás, y creo que ahí está la mayor parte del sabor. Aquí vamos. Eso sabe mucho a ajo. Pero no es demasiado fuerte. De hecho, me gustaría que tuviera más nuez, supongo. Las nueces tienen un sabor más suave que el ajo.
Sabes, muchas salsas de esta época están sazonadas con muchas especias y vinagre. La mayoría de ellas, de hecho, verás que son salsas a base de vinagre. Así que esto es algo único y un buen cambio. O sea, supongo que si eres un campesino, esta es la mejor opción. No es algo por lo que rebelarse, pero tampoco es algo de lo que presumir. Definitivamente voy a comer ese queso y pan y también la cerveza, así que en general no es una mala comida. Nada de lo que presumir. Me alegra mucho no ser un campesino medieval, pero es un buen platillo, ¿sabes? Es sustancioso y sería una buena comida después del trabajo en un día de luna. ¿Dónde has estado cosechando todo el día? Por suerte no cosecho todo el día, así que eso está bien. Nos vemos la próxima vez en Saboreando la Historia.